Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Ahora veremos la introducción al tema del matrimonio civil. ¿Qué significa el matrimonio civil? Bueno, el Código Civil, en su artículo 102, dice que el matrimonio civil es un contrato formal entre un hombre y una mujer, que se casan y viven juntos para siempre, formando una nueva familia. Ellos dos tienen que ayudarse mutuamente. Ahora les mostraré algunas características del matrimonio civil. Primero, el matrimonio civil es un contrato que debe autorizar el oficial del registro civil de identificación y que dicta los deberes y derechos de quienes contraen matrimonio. Segundo, es solemne. Se formaliza el acto del matrimonio en un documento y se realiza ante un oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, sea en el recinto del servicio o en la casa de uno de los cónyuges. Tercero, se efectúa entre un hombre y una mujer. En Chile no existe aún el matrimonio entre homosexuales. Además, el matrimonio debe ser monogámico, es decir, no se permite que el esposo tenga más de una mujer, poligamia, ni que la mujer tenga más de un marido, poliandria. Cuarto, la finalidad es vivir juntos y procrear, por lo tanto, vivir bajo el mismo techo, asistirse uno al otro en las buenas y en las malas y tener hijos. ¿Cuáles son los principales requisitos? Primero, existir libre voluntad de los novios para contraer matrimonio. Por ejemplo, los padres de una joven que está embarazada no pueden obligarla a casarse si ella no quiere. Tener libre voluntad significa poder decidir si casarse o no. Segundo, haber cumplido 16 años de edad para ambos sexos, menores no pueden. Tercero, contar con el consentimiento de los padres o tutor si han cumplido 16 años y son menores de 18 años de edad. Cuarto, celebrar el vínculo matrimonial ante un oficial del registro civil de identificación correspondiente al domicilio de la novia o del novio. Por último, la presencia al menos de 2 testigos, que pueden ser amigos de alguno de los novios y que deben ser mayores de edad. ¿Quiénes no pueden casarse? Primero, los que ya estén casados y no lo hayan disuelto. Una vez que disuelvan su matrimonio anterior, podrán casarse nuevamente. Segundo, los menores de 16 años. Pero recuerden que personas de 16 o 17 años deberán contar con la autorización de los padres. Después de esta edad ya no requieren de autorización. Tercero, los privados del uso de la razón o que por trastornos psíquicos son incapaces en forma absoluta para casarse.
Cuarto, los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender con los derechos y deberes del matrimonio y creyeran que es un juego. Aquel que sin padecer de una enfermedad psiquiátrica carece de la madurez necesaria. Quinto, el último y más importante punto. Las personas que no pueden expresar claramente su voluntad por cualquier medio, que puede ser en forma oral, escrita o en lengua de señas. Si usted quiere casarse, ¿sabe cuáles son los trámites que debe hacer? Primero, debe ir al registro civil de identificación y pedir una hora. Segundo, una vez tomada la hora, deberán presentarse frente al oficial del registro civil de identificación y comunicarle a través de forma oral, escrita o por lengua de señas. Les pedirán algunos datos que quedarán consignados en un acta: nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, profesión u oficio, nombre y apellido de los padres. Tercero, deben informar quiénes son sus dos testigos que declaren que no tienen impedimentos o prohibiciones para contraer el matrimonio. Estos deben ser mayores de 18 años, entender español, tener su cédula de identidad vigente y en buen estado, no presentar discapacidades mentales y no estar condenados a pena aflictiva. Cuarto, una vez entregada la información por los testigos, dentro de los 90 días siguientes deberá celebrarse el matrimonio. De lo contrario, significa que ustedes deberán repetir el proceso anterior. Quinto, ustedes deberán presentar certificados de nacimiento de ambos. Estos deben estar actualizados y emitidos por el registro civil. Además, el carnet de identidad vigente. Por último, según la nueva ley de matrimonio civil, cualquier persona que desee casarse debe estar al tanto de esta legislación, por lo que el registro civil imparte cursos que duran 3 días. Ustedes pueden avisar que quieren que haya un intérprete en lengua de señas chilena en el curso, ellos serán responsables de ello. Si ustedes ya conocen los deberes y los derechos del matrimonio civil, pueden declarar al registro civil y decidir de común acuerdo no hacer el curso. Eso es todo. Si ustedes quieren casarse, pueden solicitar un intérprete en lengua de señas. El artículo número 13, inciso segundo y tercero dice que en este caso, así como en el que uno o ambos contrayentes no conociera el idioma castellano o fueren sordos mudos que no pudiesen expresarse por escrito, la manifestación, información y celebración del matrimonio se harán por medio de una persona habilitada para interpretar la lengua de él o los contrayentes o que conozca la lengua de señas. En el acta se dejará constancia del nombre, apellido y domicilio del intérprete o de quien conozca la lengua de señas. Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Leyes en señas.